Planeta 2013 Grupo de Comunicación y la Fundación Rafael Loret de Mola presentan Visiones. Innovación política. Conduce el analista y escritor Rafael Loret de Mola. Esta noche con el tema La masonería en México. Análisis, pensamiento crítico, debate a profundidad y dedicado a explorar diferentes vertientes de la política y la innovación social. Visiones, innovación política. Conduce el analista y escritor Rafael Loret de Mola. Una producción de Planeta 2013 Grupo de Comunicación. Gracias amigos por compartir conmigo estas visiones sobre el futuro de México en cuanto a la política, pero también hablaremos un poco de economía, hablaremos un poco de los problemas sociales. Trataremos de estar al día en todo este maridaje que se ha dado en este país, en este terremoto de acontecimientos que nos obligan a estar pendientes no de la realidad del presente, sino de hacia dónde vamos. Este es el propósito de Visiones que comenzaremos el día de hoy y que habremos de transmitir cada martes en este mismo horario a las 8 de la noche a través de Planeta 2013.tv. El día de hoy pues, me acompaña Manuel Jiménez Guzmán, cuyo rango es impresionante, don Manuel. O sea, lo tengo que leer porque no, la memoria no me ayuda. Es el soberano gran comendador del Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y aceptado para la jurisdicción masónica de los Estados Unidos mexicanos. Por supuesto que cuando se habla de masones, estamos también hablando no solamente de la creación de esta importante sociedad que fue secreta en algún tiempo y que pues tuvo orígenes muy remotos. Hay quienes se pelean diciendo si fueron los caballeros del Templo de Salomón quienes lo fundaron, o bien los que se escindieron de la orden de los templarios, que ahora resulta que ya se les difama a los caballeros templarios porque cuando se habla de ellos se refieren a los narcotraficantes de Michoacán. No sé si tenga alguna correlación. Pero con don Manuel vamos a situarnos además en un sitio impresionante. Este es su despacho, pero arrancamos este programa precisamente sobre el escritorio que fue de don Benito Juárez. Para mí esto es muy emocionante porque yo he sido juarista toda la vida y tener aquí, atrás mío, atrás de don Manuel, la figura de don Benito Juárez y tener además este escritorio que perteneció al Benemérito, además de todos sus instrumentos de masonería. ¿Nos puede explicar, don Manuel, de qué se trata? Sí, como no, es la escribanía del presidente Benito Juárez, y esta es la mesa de trabajo del Benemérito de las Américas, que le dona a la masonería la familia del presidente Juárez, todos ellos masones también, y que forman parte de la estructura ahora moderna de la corriente juarista del siglo XXI, y tiene este escritorio, bueno, toda una larga historia. Si hablara el escritorio seguramente nos platicaría de la historia más importante de la conformación de México como nación mexicana. Es muy posible que el Benemérito haya podido escribir su famoso discurso sobre la paz, sobre el respeto al derecho ajeno, sobre este escritorio. Así es. Esta es la importancia que tiene el hecho también de esta masonería, importante en la historia política del país. Así es. Pero si hablamos de Juárez, también tenemos que hablar de Maximiliano. Así es. Y tenemos que hablar de una serie de factores que empezaron a contraponerse, a contradecirse unos a otros a lo largo de la historia de nuestro país. Es esto precisamente lo que me apasiona de este encuentro con usted, don Manuel, porque creo que sacaremos muchísima información, precisamente para entender el porqué de muchos acontecimientos que en México quizá todavía parezcan misterios que
solamente se pueden entender a través de un análisis profundo como el que la masonería ha hecho. Una de esas contradicciones impresionantes es la que tiene que ver precisamente con el desencuentro entre el gran Benito Juárez y a quien yo llamo el barbudo enajenado de Miramar, Así es. Maximiliano. Sin embargo, luego se ha cobrado información acerca de que Maximiliano era también masón. Y de esto nos vamos a ocupar después de una pequeña pausa. Continuamos con estas visiones. Por cierto, hay que recalcar que es la primera emisión de este programa Visiones y que tengo el gusto de que me acompañe don Manuel Jiménez Guzmán, que es nada menos que el gran soberano comentador para los Estados Unidos mexicanos. Y estábamos hablando precisamente de lo que significa para el país que un momento crucial en la vida de la masonería de México se diera precisamente cuando surgió la República, porque finalmente el gran abanderado de la República, de lo que es hoy la República Mexicana, fue indiscutiblemente Juárez. Es el que le dio el respeto, es el que defendió la soberanía nacional, es el que le dio la dignidad a nuestro país para poder afrontar las presiones de las potencias extranjeras. Pero hay un episodio. Llega Maximiliano, traído por los conservadores que todavía siguen tratando de imponer su feudo en la política mexicana. Se lo traen a México. Se dice que Maximiliano era masón y que chocan, obviamente, los principios de uno y de otro, del presidente legítimo y del supuesto emperador impuesto. Que llega finalmente al cielo de las campanas, muere Maximiliano y se comenta que Juárez empieza a rumorarse, no había sido capaz de matar a Maximiliano y que había permitido que se fuera del país porque era hermano masón. ¿Cuál es su historia, Manuel? Es una gran historia que tiene muchas interpretaciones. Es evidente que primero quiero agradecerle a Lizardo de Mola el ser el primero que abra este programa. No, tenía que ser usted, no puede ser otro. Que tiene un gran impacto ahora ya en los medios de redes de comunicación, en internet, y que venga aquí al Supremo Consejo de México en una nueva etapa, en una nueva era de la masonería filosófica. Creemos y estoy convencido de que la masonería tiene que llegar a la gente, llegar a los jóvenes, a vincularse con la sociedad civil y a señalar qué es la masonería, su historia y su futuro. Por eso episodios como ese y miles de episodios más conforman muchas historias alrededor de la masonería. La historia de México corre paralela con la historia de la masonería. Hidalgo, Morelos, Aldama, Jiménez, Abasolo, Luyando, Guerrero, los libertadores, formaron parte de las logias masónicas que nos dieron independencia. Todas inteligencias superiores, ¿eh? Todas inteligencias superiores. Estamos hablando de personajes que han dado a nuestro país certidumbre, raigambre y futuro. Es de lo que se trata este programa, hablar de este futuro, pero entenderlo a partir de los hechos históricos. Así es, don Rafael. No olvidar nuestros orígenes y raíces, porque sería perdernos en una visión sin su fundamento, sin su base, sin su origen. Y por eso cuando se habla de Juárez, como usted lo señala, que nos causa una profunda emoción, presidente vitalicio Juárez, gran maestro de la masonería permanente, que junto con otra pléyade de hombres, la mejor generación tal vez de la historia de México, todos masones, Ignacio Ramírez el Nigromante, Ignacio Manuel Altamirano, Sebastián de Tejada, Melchor Ocampo, todos ellos formaron parte de las logias masónicas. Entonces yo debo formarlo también parte de estas logias, don Manuel, porque resulta que con estos libros míos que he publicado en los últimos tiempos, no ha faltado que me diga que soy una especie de nigromante, lo cual es una profanación absoluta, porque no tengo ni la más remota intención de por ser paralelo de don Ignacio Ramírez. Pero hay alguna conexión. Claro. Como que su espíritu me rodea por mi despacho y por mi escritorio y por mis ahora ya
computadora, porque antes hablábamos de las máquinas de escribir, pero ya es un término que entró en desuso. Así es. Pero no está en desuso la historia que estábamos planteando de Juárez y Maximiliano. Al contrario. Entonces, con este antecedente de los libertadores, se sucede en el país, como dice Vicente Fuentes Díaz y Jesús Reyes Heroles y Horacio Labastide en sus libros sobre la historia de México y el liberalismo, de que el nacimiento de los partidos políticos en México fueron las logias masónicas. ¿Por qué? Porque hubo una controversia entre el partido yorquino y el partido escocés, no dicho por mí, dicho por la historia y constatada en documentos reales. Hay una guerra intestina entre el partido yorquino y el partido escocés que Juárez resuelve a través de su inteligencia y su generación, a través de la unificación de ambos ritos cuando México es invadido por los franceses y cuando el partido conservador, contrario a los yorquinos y escoceses, pretendían derrocar al presidente Juárez, a la Constitución del 57 y a las leyes de reforma. En efecto, el príncipe barbado católico que nos traen de Europa, que envía Napoleón el Pequeño, y no le dijo enajenado. Exactamente, que nos envía Napoleón el Pequeño, pretendía ni más ni menos que un imperio, el más grande del mundo, del río Bravo a la Patagonia, en sus sueños imperiales de todos los autócratas y de todos los dictadores. Frente a ello, la figura de Juárez, el pueblo de México, pues, defiende la soberanía. En el ámbito interno resuelven la reforma con la Constitución y sus leyes, y en el ámbito exterior, como usted señala, el ejército republicano combate al invasor extranjero. Con una diferencia en armas y en capacidad de organización impresionante. Estábamos hablando de que en aquel momento el ejército francés era el más importante y el mejor adiestrado del mundo. Así es, totalmente cierto. En efecto, consta en los documentos que Maximiliano era masón. Sin embargo, el presidente Juárez, ¿a qué rito pertenecía Maximiliano? Al rito escocés también, al rito escocés. Al que pertenecía Benito Juárez, y él también pertenecía al rito nacional mexicano, que se crea en su generación con un largo historial en México que vincula a grupos disidentes para la defensa de la República. ¿Hay alguna diferencia entre el rito escocés y el de York? El objetivo es el mismo, la libertad, la igualdad y la fraternidad. La diferencia entre ritos, don Rafael, se debe fundamentalmente a los mecanismos y a la graduación para entender la filosofía de la masonería a través de diferentes iniciaciones. Y tenemos algo en común, que es la defensa de la soberanía, la democracia y la libertad. Aunque cada rito, el rito yorquino, el rito escocés, el rito francés, el rito nacional mexicano, el rito universal, absorben o tienen un método particular de organización al seno de sus logias. Cuando Juárez apresa a Maximiliano Miramón y Mejía, recibe una carta maravillosa que le vamos a entregar, que Víctor Hugo, jefe de la masonería de Francia, le perdone la vida a su hermano Maximiliano. Y él le contesta: el señor Maximiliano de Habsburgo ha violado uno de los secretos más importantes de la soberanía, de la independencia y de la libertad de los hombres. Por lo tanto, para la masonería mexicana, el señor dejó de ser masón y de haber perdido para siempre su militancia y su honor dentro de la institución. Y le contesta a Víctor Hugo: no soy yo el que ordena su muerte, textualmente, es el pueblo y la ley quienes me lo obligan. La justicia. La justicia. La verdadera justicia. La verdadera justicia. Esto se ha ido deformando con el tiempo. La verdadera justicia. Y en efecto, en la masonería hay gentes que en algún momento determinado lucharon en partidos políticos distintos, o que la historia misma de sus conductas personales y de su hoja de vida hace que en algún momento determinado, porque la masonería es universal, no es una religión, hay católicos, protestantes, budistas, musulmanes, agnósticos, no es un partido político, hay priistas, peredistas, Morena, pedenistas, petistas, panelistas, habemos de todos los partidos, pero a veces la lucha interna y externa en la masonería, pues como seres humanos y su naturaleza, se da a lo largo de la historia de México y del mundo. En este caso, Juárez actúa con toda razón. Juárez actúa
con toda la ley y la justicia, como usted les señala, y por eso me parece de veras preocupante que un señor como Vicente Fox, en una actitud de verdad, eso sí, eso yo creo ya me tocó el dedo en la llaga. De acuerdo, yo creo que el señor está perfectamente confundido y hubo una protesta tremenda de carácter nacional. Eso... Yo incluso he llegado a escribir que hay que pedir una reivindicación nacional por esta desvergüenza de este tipo. Así lo hicimos en el Congreso Nacional de Acapulco hace 8 días. Se reunió la masonería nacional en su 33 Congreso Nacional Masónico. Y ahí hubo un reclamo nacional frente a esta actitud de un vocero que, resultado del odio, del rencor, de la envidia que corrió a los corazones de los humanos, frente a la derrota ante la República, pretende desfigurar al presidente Juárez. Le vamos a entregar la proclama, Guerrero, que viene el diagnóstico y la propuesta de la masonería moderna frente a los grandes problemas nacionales, políticos, sociales y económicos. Menos mal que al señor Fox no le fue como al señor Maximiliano, pero para mí debió correr el mismo destino. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Bueno, quiero aprovechar para tener la oportunidad de explicarle qué es lo que ve usted todos los días. Sí. Estos símbolos, estos obsequios, estos objetos que tienen mucho simbolismo para la masonería mexicana. ¿De qué te trata? Sí, la masonería mexicana, como la universal, es una masonería que estudia la ética, la filosofía, la matemática, la ciencia, la tecnología, la política, y utiliza símbolos a lo largo de milenios, 4000 años de historia, a través de sus grandes constructores antes de catedrales, de pirámides, de banderas nacionales, el triángulo que aparece, lo mismo el del dólar norteamericano, con el ojo del gran arquitecto universo, que aparecen Alcohólicos Anónimos con el triángulo, que aparecen los símbolos universales de la paz. En la escuadra, el compás, el nivel, el martillo, el cincel, el martillo, la hoz, todo lo que representa el trabajo de un obrero. Quiere decir que los masones trabajamos con los instrumentos de las ideas para ir perfeccionando nuestra individualidad y nuestra responsabilidad con la colectividad a través de 33 grados. Esto que vamos a ver ahora... Tiene que ver esto también con el origen de la masonería, que se hablaba de que había obreros y albañiles que fueron los que fundaron la masonería en tiempos muy lejanos. Inmemorables. De tal manera que el grado de aprendiz, compañero y maestro de los antiguos constructores todavía forman parte de la masonería del siglo XXI y tercer milenio. El primero, segundo y tercer grado forman la masonería simbólica. Aquí estamos en el recinto de los más altos grados, de los grados 33, que son los grados filosóficos, en donde el conocimiento que hemos adquirido durante décadas lo llevamos a las logias azules, que así les denominamos, logias simbólicas, y ellos se van perfeccionando del grado cuarto al 33. A mí me da mucho gusto decirle que en mi familia hay un grado 33, mi abuelo. Su abuelo. Mi abuelo materno, Maximiliano Vadillo Acosta. Así es, nosotros. Por lado de madre. Así es. Llegó al grado 33 así de la Logia del Sureste. Y mi bisabuelo, por parte de padre, abuelo de Carlos Loret de Mola, de toda la generación de los Loret de Mola, pues resulta que era quien fue el introductor de la masonería a Yucatán. Así es. Fundando la Logia del Sureste, así que estamos muy vinculados. Estamos muy vinculados. Hay una gran por eso me impresiona ver estas figuras, porque de alguna manera he conocido yo a través del anillo de mi abuelo que yo he portado en algunas ocasiones, precisamente con el triángulo y el grado 33. Exactamente. Es un anillo precioso. Sí. Es algo que yo no lo merezco portar porque no ya está con nosotros. Pero yo sí me lo ponía yo, sobre todo cuando iba yo a visitar a algunos personajes de la vida política nacional, como don Fernando Gutiérrez Barrios, por ejemplo. Masón ejemplar. Cuando veía mi anillo, se ponía nerviosito. Sí, masón ejemplar. Sí, todos los prohombres de la revolución también. Madero, Pino Suárez. Ahora vamos a ver un cuadro que ya vamos a tener nuestro museo masónico aquí abajo, que está en una tenida de grados 33, que ahorita gusta conocer, y ahí está Madero y Pino Suárez en una logia.
en una logia que se llamaba Libertad, pero con Madero y Pino Suárez. Madero y después espiritista. Así, para que vea que hay todos los arcoíris del pensamiento humano. Carranza, Zapata, Obregón, Calles, Cárdenas, Portesquí, López Mateos, Miguel Alemán, en fin. Lo que se puede rescatar, ¿no? Los que se pueden rescatar. Algunos de los que se pueden rescatar, algunos también que han sido masones no se les puede rescatar todavía. Así es. Pero hay varios que sí están en el rescate. ¿Porfirio Díaz? Porfirio Díaz fue un gran masón. Tenemos ahí el acta de iniciación de la masonería. Él nace la masonería con el presidente Juárez. Era uno de los grandes constructores de la República. Y después de la muerte de Juárez es cuando se entroniza en 30 años, que ese fue tal vez el héroe histórico de nuestro hermano Porfirio Díaz, pero a quien le guardamos un gran respeto a la institución porque hizo mucha obra en la masonería. Él fue y está en el cuadro de honor de los Rainers, que son los que sostenemos 22 hospitales gratuitos para niños discapacitados y quemados en el mundo, junto con Miguel Alemán. Entonces todos estos símbolos los hemos recibido de todos los supremos consejos del mundo, como los que hemos asistido, todos los comendadores, y que reflejan, por ejemplo, el águila bicéfala, que es el símbolo máximo de la masonería de su grado 33, y que forma parte de la gran simbología del taller que usted va a visitar ahora con nosotros. Está aquí la escuadra, el compás, el triángulo, el ojo del gran arquitecto universo. Aquí está la escuadra con los símbolos masónicos y son obsequios. Veo que hay un escudo nacional. El escudo nacional es lo que nosotros entregamos fundamentalmente a los soberanos comendadores de otros países que, como en la Jornada Internacional Juarista el 21 de marzo pasado, estuvieron aquí en México y les entregamos una réplica de escudo nacional. El año que entra haremos la segunda Jornada Internacional Juarista en Cancún, en donde los comendadores asistirán, como yo acabo de asistir, a República Dominicana, y asistiré en 15 días a Washington a visitar el Capitolio y a visitar las logias masónicas de la Unión Americana. Están también los símbolos masónicos que representan a grandes orientes: Rumanía, República Checa, España, Guatemala. Los símbolos masónicos que en esta vitrina y en muchas vitrinas por un consejo vamos a reunir en el Museo Masónico Nacional, que le voy a enseñar el recinto donde va a estar el Museo Masónico Nacional, en donde, como consta en los países del mundo, cada Supremo Consejo del mundo tiene su museo nacional, de tal manera que se relata la historia y se relata la actividad para los niños, los adolescentes, los padres de familia, que de manera libre entren a una logia masónica. Lo que me queda muy claro, don Manuel, es que entonces los masones no son como se les presenta como curas o como perseguidores de alguna iglesia. Esto lo vamos a decir después de una pequeña pausa. Hablábamos de que si los masones tenían fama de comecuras, de comeniños, de haber sido excomulgados de la Iglesia Católica y de una serie de leyendas que a veces
pueden ser bastante confusas. Lo cierto es que ahora entramos, gracias a la gentileza de don Manuel, al consistorio en donde solamente sesionan aquellos masones del grado 33, que es el grado máximo. Me encuentro en una mesa, don Manuel, en donde lo primero que observo es la Biblia de Jerusalén, un cojín y una espada. A ver, explíqueme usted esto, porque entonces no son coberturas. Es el triángulo, exactamente. La espada flamígera que representa el poder. El ara es la representación de mayor simbolismo y de respeto para los masones. Y desde luego, en la masonería, la Biblia está considerada como el documento más universal, aún a pesar de que estudiamos todos los libros sagrados, la Biblia, el Corán y todos los libros de todas las religiones. Por eso la masonería no es antirreligiosa. La masonería, al contrario, respeta todas las religiones. ¿Es incompatible? Digamos, no, un católico puede ser masón. Claro, la gran mayoría de los mexicanos que pertenecen a la masonería son católicos. Es decir, en algunos países del mundo, como Inglaterra, pues son anglicanos. En otros países, en donde la iglesia ortodoxa prevalece, como Rusia, pues pertenece a la iglesia rusa. En países como Israel o países de Medio Oriente, las logias trabajan básicamente los judíos. Es decir, en una logia masónica habemos representantes de diversas religiones y no choca con ninguna de ellas. Cada logia, en sánscrito, esto es muy importante que el público lo sepa, en sánscrito, que es el antiguo lenguaje de la humanidad, logia significa esto, universo. Y en el universo, don Rafael, cabemos todos. Católicos, protestantes, budistas, musulmanes, judíos, agnósticos, todos cabemos. Por eso la masonería no es una religión. La masonería es una filosofía que se sustenta en una institución filosófica, filantrópica, iniciática, progresista y profundamente revolucionaria. ¿Por qué la difamación? Básicamente porque chocamos en la época de Juárez en México, no con la religión católica, sino con la Iglesia Católica, que era dueña de capitales, que era dueña de conciencias y que manejaba el poder del Estado. Juárez señaló lo que la Santa Biblia señala en los libros sagrados. En la ley de reforma. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En la ley se acabaron aquellos bienes de manos muertas. Y se acabaron los bienes de manos muertas, se estableció la ley de cementerios, la ley de registro civil, la ley de libertad de cultos y de creencias, la desamortización de los bienes de la Iglesia, la separación del Estado y la Iglesia. No más estados religiosos y no más religiones de Estado. Juárez le dijo a sus hijos, hablando del Estado laico, los gobiernos civiles no deben tener religión. Si bien sus gobernantes deben profesar la que su conciencia acepte, pero no privilegiar a ninguno en lo particular. Por eso creamos ahora en Guerrero, en la República Dominicana, en Málaga, España, y en Praga, la República Checa, una institución que se llama Laica Internacional, que nos va a vincular con todos los países y pueblos del mundo para defender esos principios a que me he referido ahora. La educación laica y científica, la libertad de creencias y de cultos, la separación del Estado y de la Iglesia, los derechos humanos, la equidad de género, la defensa de los grupos vulnerables, los temas de la sociedad. ¿A qué se oponen los conservadores? Porque si bien es cierto que el primer choque, digamos, frontal en la historia de nuestro país se da con la ley de reforma de Juárez, también durante la época de la cristiada, ya en el siglo pasado, hay un gran choque entre aquellos fanatismos por un lado y jacobinos y por un lado y religiosos por el otro. Así fue. ¿Qué hacen? Así fue. Ahí fue un problema de sublevación de la Iglesia Católica y los grupos conservadores contra tres documentos. La Constitución de 1917, primero. Ellos se oponían a la Constitución de 1917, tanto que excomulgaban a quien seguía sus principios. Segundo, la proclama de la filosofía de la Revolución Mexicana, porque señalaba que la Revolución Mexicana era profundamente antirreligiosa, cuestión que no era cierto, porque la Revolución Mexicana proclamaba los principios liberales del siglo XIX y del mundo contemporáneo. Y el tercer gran documento, don Rafael, que fue la aparición de un partido político que en esa época aglutinó a los caudillos, Obregón, Calles,
Villa, Zapata, los revolucionarios en el Partido Nacional Revolucionario. Calles masón, todos ellos masones. ¿Y qué era el Partido Nacional Revolucionario? El Partido Nacional, el PNR, el Nacional Revolucionario. Entonces se subleva la Iglesia en contra del movimiento revolucionario que había iniciado Madero, Pino Suárez y Carranza, y contra la Constitución y la Revolución Mexicana. Entonces hay un choque nuevamente entre las fuerzas democráticas y progresistas revolucionarias y las fuerzas conservadoras, promovidas fundamentalmente desde el exterior con la complacencia de los conservadores del aquel tiempo que formaron, ¿se acuerda usted? Los grupos hidalguistas o lo que le llamaban. El hidalguismo que irrumpió violentamente en el Bajío y que causó enormes estragos. Enormes estragos. En época de Juárez se le llamaba a los grupos conservadores los cangrejos, porque querían ir para atrás. En la época revolucionaria se le llamaban de una manera coloquial, ¿no?, los apátridas, como usted lo señala. Bueno, eso es un término ya más fuerte. Más fuerte y ya más definido. Y yo pienso que todavía las fuerzas conservadoras. Bueno, hace un momento mencionaba usted a este sujeto que fue presidente de México, que de verdaderamente debía estar en el manicomio o en la casa. Así es. Vamos a los pequeños, estamos realmente impresionados porque la generosidad de don Manuel. Realmente pocas las ocasiones en que esto se ha dado. Estamos viendo lo que es el trono de la masonería, de lo que es el trono de este consistorio, en donde el gran soberano preside las reuniones de los masones de grado 33. Esto es importante porque empiezo a notar que ya no puede hablarse de una sociedad secreta que es la más poderosa del mundo. Se decía, la sociedad secreta más poderosa del mundo. Se han abierto. Así es. Se han roto esos tabúes y ahora resulta que hay una gran flexibilidad para poder acceder a los recintos, a estos sitios que eran antes muy privados y en donde no cabían los neófitos, ni los ignorantes, ni los que desconocieran todo este importante legado cultural. Así es, don Rafael. La sociedad cambia, el mundo cambia, y la masonería cambia con el mundo y la sociedad. Si el día que tuvimos que tomar las armas contra Hitler, contra Mussolini, contra Stalin, contra los grandes dictadores, Franco, acabo de estar en España con el soberano comendador Jesús Soriano, en la República de Praga con Jacques Duchalupa, en donde me narró los horrores de la guerra, en Alemania con el soberano comendador, en donde nos narró la persecución de Hitler, y en América Latina, en donde tuvimos grandes dictaduras, la masonería tenía que ser clandestina y secreta para derrocar a los grandes dictadores. Sí, el holocausto nada más no podemos concentrarlo en el pueblo judío, que sufrió mucho. Así es. También hubo masones. Muchos, millones de masones. De tal manera que ahora la sociedad es más democrática, hay una sociedad abierta, plural, una sociedad diversa, que se respete entre sí misma, y por lo tanto la masonería, conformada por la sociedad moderna, tiene que abrir sus puertas para dar a conocer no la intimidad de sus trabajos que forman parte de nuestros rituales, que ahora inclusive ya se dará a conocer hasta por televisión e internet. El verdadero secreto de la masonería está en el corazón y la conciencia de los iniciados, en sus vivencias, en lo que viven en 33 iniciaciones. Pero es importante que la sociedad se dé cuenta que ni somos los que hacemos misas negras, ni somos los hijos de Satán, como se llamaban en el siglo XVIII, o los hijos del maligno, o los hijos de los malignos, sino que somos seres humanos como cualquiera, que trabajamos por la perfección del ser humano y el ascenso de la humanidad. Por eso es una hermandad de amigos. Es una hermandad. Usted lo ha dicho con toda claridad. La masonería, si se define como una hermandad en una sociedad de ideas plurales, de ideas democráticas, de ideas universales, de respeto, curioso, ¿no? a los seres humanos. A través de la historia de muchas naciones
Siempre los masones han estado a favor de quienes están a la vanguardia de los cambios sociales y políticos. Esto es algo indiscutible. Y ha habido la oposición férrea del grupo conservador, que parece que quisiera que las cosas permanecieran tal como están, o incluso retroceder hacia el pasado, como lo ha pretendido pues ya dos presidentes de México continuos. El señor Fox, al que repudiamos, y al señor Calderón, al que yo siempre escribo su apellido con minúsculas, porque no se puede, pues un señor que entró por la puerta falsa de la usurpación y salió por la puerta falsa de una guerra que nos legó de violencia y de vergüenza a todos los mexicanos. Así es. Y tal es curioso, ¿no? Es decir, los conservadores nos atrapan y nos hacen retroceder. Así es. Y con los liberales nos vamos paralelamente con la masonería. Así es. Mire, y tan es así que por mencionarle una veintena de nombres que forjaron patrias y revoluciones y libertades: Washington, Lincoln, Jefferson, toda la generación de la independencia, la reforma y la revolución mexicana, Martín, Bolívar, Sucre, San Martín, O'Higgins, los libertadores de América, Garibaldi, Lenin, Winston Churchill, los grandes libertadores de la Revolución Rusa, de la independencia de la Europa contemporánea y de los grandes pensadores como Carlos Marx, como Alejandro Dumas, como Víctor Hugo. Como... ¿Quién puede defender a los enemigos de la masonería? Así es. A Hitler, ¿quién puede defender? No puede ser. A Mussolini. Así es. ¿Quién puede defender ahora a Franco? Así es, así es, así es. Es imposible. Es imposible. Entonces resulta que los enemigos de la masonería son los enemigos de la humanidad. Así es. Por eso es muy interesante esto. Es que la masonería propugna por eso, por la libertad, la igualdad, que es la justicia, y lo que usted señaló, la hermandad, la fraternidad. Bolívar la definió como unión de pueblos, a la masonería, porque era la forma de vincular a los países en una gran hermandad. Martí decía que la masonería era como aquellas reliquias maravillosas que nuestros ancestros van entregando de generación en generación para el cuidado sigiloso, amoroso de lo que más existe, que es la familia universal. Juárez la definía con toda precisión. La masonería era forjadora de patriotas y de libertadores. Es decir, los grandes pensadores del mundo han estado vinculados con la masonería. Ese es nuestro origen y eso es nuestro futuro. Por eso la masonería se declara una institución laica, respetuosa de todas las religiones, respetuosa de todos los partidos, respetuosa de todas las ideologías, respetuosa de todos los derechos humanos y de las etnias. Y de todos los presidentes, y de todos los conservadores. Pues sí. Oiga, y Peña Nieto, el presidente actual, ¿es masón? No es masón. No, hace un instante.
don Manuel nos ha permitido compartir con ustedes, pero además ahora sentados en este cónclave dentro del consistorio, en donde todo lo discuten los que llegan al grado 33 de la masonería. Esto es muy interesante porque le voy a hacer a usted una pregunta polémica. Claro que sí. Allá por Guadalajara, hace algunos años, me encontré con dos personajes que han tenido una importante trayectoria dentro del grupo conservador mexicano, que me plantearon algo muy interesante, incluso yo publiqué en uno de mis libros. Decían ellos que el asesinato de Colosio podría estar dentro de una conjura en la que hubieran participado incluso los masones, porque Colosio no era masón, y que Zedillo sí lo era, y que por tanto la masonería no se opone al arribo de Zedillo, pero sí resistió la candidatura de Colosio. ¿Es esto cierto? No, es totalmente falso. Don Rafael, Luis Donaldo Colosio pertenecía a la masonería. Y hay un hecho histórico que pues revela su filiación masónica y juarista. Era yo presidente del PRI del Distrito Federal, en aquella época, Coliseo Colosio, organizando la campaña de la Ciudad de México. A la vez que había coincidido Coliseo Colosio en la 50ª legislatura, y había yo ya sido 4 veces diputado federal y local. Después fui 2 veces más diputado federal y diputado local, e hice una gran amistad con Eliseo Colosio. Él recibió a la masonería siendo secretario de Desarrollo Social, y hay actas que constan en los libros de Palacio, en la Secretaría de Desarrollo Social del Palacio Nacional, con todos los 33, en donde le expresamos nuestra simpatía y solidaridad con su política de carácter social en el país. Eliseo Colosio, recordando ese episodio, me pidió que el día 20 de marzo, antes de su muerte desafortunada y trágica, le organizara yo un evento en el PRI, pero no de los tradicionales, con los sectores y la gente nuestra a que hemos convocado en todos los mítines, sino que fue un acto masónico. 3 días antes de su muerte. 3 días, el 20 de marzo. Porque me dice, Manuel, el día 21 de marzo voy a andar yo fuera de México y quisiera que la masonería se reuniera conmigo en la explanada que lleva el nombre del presidente Benito Juárez, jefe de la masonería mexicana, para que yo pueda expresar mi pensamiento juarista. Le reúno, don Rafael, yo siendo presidente del PRI y alto dirigente de la masonería mexicana, a todos los masones de todos los ritos. El rito escocés, el rito yorquino, el rito francés, el rito misraín, el rito universal, el rito nacional mexicano, las grandes logias femeninas, Alma Mexicana, Teoyosíhuatl, Valle de la Náhuatl, la Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad. Éramos cerca de 10,000 masones en la explanada Benito Juárez, de todo el estacionamiento y de toda la parte central de la explanada. En el elevador... Una pregunta aquí. Sí. ¿Cuántos masones hay? Aproximadamente nuestra influencia es un radio de acción, para ser más o menos preciso, de 1 millón de masones iniciados en toda la República Mexicana, con todas estas expresiones que hemos señalado, y que tienen una gran influencia en otros millones de mexicanos. Bueno, entonces, en el elevador nos dice a los altas jerarcas de la masonería: voy a pronunciar un discurso que va a definir mi gobierno. Cuando bajamos del elevador, llega a la tribuna y la expresión textual de su discurso es: mi presidencia república será la presidencia juarista de la República Liberal. Juárez gobernará México, hermanos míos. Fue el único discurso que se pronunció. No quisimos que nadie pronunciara discurso, solo el de Osvaldo Colosio. Colosio iba con nosotros siempre a las venidas, a los grandes congresos. Le pongo como ejemplo algo que también existe en la historia nacional. En el Congreso Nacional de la Confederación de Grandes Logias de la República Mexicana, celebrada en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, siendo él presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, asiste con la representación del señor presidente Carlos Salinas de Gortari a la sesión secreta, abierta para recibirlo, pero ya como masón,
se vuelven a desarrollar los trabajos para que ahí el presidente Salinas, a través del Liceo Colosio, dirigiera un mensaje de solidaridad con la masonería mexicana. Ahí vimos al Luis Donaldo Colosio, militante del juarismo, militante del liberalismo y profundamente vinculado a la esfera masónica. Salinas, Colosio y Zedillo, entonces. Exactamente. De tal manera que nosotros, con gran respeto, desde luego a todas las doctrinas y a todas las esferas políticas y sociales, rechazamos esta afirmación de estos grupos conservadores que pretenden desvirtuar la figura del licenciado Colosio, para nosotros un hombre inimitable, un gran líder que hubiera sido un gran presidente y que nos causó una enorme consternación y dolor, no solo al presidente del PRI del DF, que era yo en ese momento, sino a los priistas y al pueblo de México. Por eso yo creo que la figura de Colosio, y usted lo vio en mi escritorio, tengo dos estatuas, la de Juárez y la de Colosio. Y por eso es interesante y por eso quería yo hacer esa pregunta, porque también quiero hablar ya un poquito de la perspectiva. ¿Qué nos viene en el futuro? Sí. ¿Qué nos viene en el futuro? Porque resulta que la masonería está muy activa, pero también están muy activos los otros. Exactamente. Y entonces, ¿cómo va a estar el asunto? ¿Cómo se va a combinar esto dentro de unos años? Así es. En un momentito más. Ya en este segmento final, yo quisiera plantearle algo que me inquieta. Sí, nos ha faltado hablar de la figura de Cárdenas, que fue muy importante en la historia nacional, un gran vanguardista también, el propiedor del pretorio, pero no por eso lo recordamos muy bien por sus políticas sociales, que desgraciadamente han ido quedándose archivadas en la memoria y no se han retomado por los gobiernos subsecuentes. Pero más que nada, el planteamiento es: ¿qué debemos esperar hacia el futuro? Tenemos dentro de los conservadores, dentro de la derecha, pues situaciones muy complicadas. Ha subido un papa argentino con ideas sociales interesantes, aunque todavía yo no entiendo muy bien cómo se está llevando la convivencia entre dos papas. Es algo que me cuesta trabajo comprender, porque eso de que se retiró Benedicto XVI, pues si vive a 50 metros del Papa que está en funciones, pues francamente pues tendrán que cruzarse alguna vez en el camino. Entonces, ante esta situación nueva que se está dando, en el que se está reclamando el liderazgo de las acciones sociales, es decir, tanto por un bando como por el otro, cruzadas por el hambre, en todos los distintos idiomas que puede y en todas las distintas religiones, ¿qué debe hacer la masonería? ¿Qué papel va a asumir la masonería? Muy importante su pregunta. Primero lo de Cárdenas, y le voy a entregar también la proclama Guerrero, que habla precisamente de esta última pregunta. El general Lázaro Cárdenas, hermano nuestro, llegó al grado máximo de la masonería, siendo muy respetable gran maestro de la muy respetable Gran Logia Valle de México, que es la gran logia más importante de la República Mexicana. Tuve el honor de haber sido también muy respetable gran maestro de la Gran Logia Valle de México y presidente de la Confederación de Grandes Logias Regulares de la República Mexicana, que fundó Lázaro Cárdenas el 4 de abril de 1938. Es decir, Cárdenas era el jefe de la masonería simbólica de Valle de México y el jefe y creador de la Masonería Nacional de la Confederación, de la que tuve también, como le comento, el honor de dirigir durante los años 80. Cárdenas deja una huella imborrable en la masonería. Sus escritos, su acta de nacimiento, sus trazados masónicos, su perspectiva de la sociedad, su posición francamente revolucionaria, antiimperialista, defensor de la soberanía, creador de instituciones. Para nosotros, el hombre del siglo pasado se llama Lázaro Cárdenas. Nosotros tenemos en Lázaro Cárdenas
a un guía que en España, en donde recibí el Premio Internacional Anual de la Masonería, le voy a entregar esa carta también, el Premio Lacase. Habla de la gran obra de Lázaro Cárdenas contra las entonces dictaduras y contra las invasiones de grandes autócratas sobre Europa y la defensa de la República Española y del exilio ante los españoles que se vieron perseguidos por Franco. Es algo muy emocionante porque muy recuerdo que cuando tuve que vivir unos meses en España, yo vivía cerca de la glorieta Lázaro Cárdenas de Madrid. Y en Alcalá de Henares hay un monumento que recuerda al general Lázaro Cárdenas, y además una de las aulas principales de la Universidad de Alcalá de Henares se llama Amalia Solórzano claro, Cárdenas, por supuesto, porque obviamente tuvo una gran importancia también para la vida de la República Española la actitud del general Cárdenas y de su esposa. Así es, tanto inclusive que Cárdenas fomentó, creó y estimuló la gran logia española en el exilio. Porque al recibir a los españoles, la gran mayoría eran masones perseguidos. Y crear en México, aquí precisamente la República, la gran logia española que teníamos yo su estandarte en la gran logia Valle de México y del Supremo Consejo de México. Y hace 4 años se fue a España a devolverle a la gran logia española y al Supremo Consejo el estandarte que creó Lázaro Cárdenas. Imagínense lo que para nosotros significa Lázaro Cárdenas en la historia nacional. En base a esa memoria... Ahí está la proclama Guerrero. Está la proclama Guerrero que le voy a hacer entrega. Hace 8 días hubo una discusión de carácter nacional, una discusión fuerte entre todos los masones de toda la República Mexicana, en donde, conmemorando los 200 años de los sentimientos de la nación, del masón José María Morelos y Pavón, la resumimos igual que en la proclama de Morelos, en los 23 grados, en los 23 puntos que analizan... Qué interesante es el hecho de que los 3 grandes constitucionalistas de este país hayan sido masones. Morelos, Juárez y Cárdenas, y además de Carranza. No, y además del 17. Además del 17, así es. Inclusive, hay un dato histórico que la gente no conoce. El muy respetable gran maestro de nuestra gran logia de México, Luis Manuel Rojas, era jefe de la masonería. Era a la vez presidente del Congreso y a la vez jefe de la Masonería Nacional. Esta es la importancia de la masonería en la construcción. Entonces, ¿se tiene que pasar por la masonería para ser presidente de México? Eso era una de las leyendas que se decía, que no estaba escrito, pero que todos teníamos que pasar por la masonería para ser presidentes. No, esto no está ni en la Constitución y no existe, es también otro de los mitos. Lo que pasa es que los hombres se preparan en la masonería y muchos tienen éxito como artistas, como músicos, como científicos, como empresarios, como escultores, como pintores o como políticos. Porque la masonería le exige a uno perfeccionarse a sí mismo. ¿Qué le espera a la masonería en el futuro? Yo creo que gran prosperidad. La llegada del presidente Enrique Peña Nieto para nosotros es una esperanza. No es masón, no tengo información de que se ha iniciado en alguna logia, pero aquí le expresamos al presidente Peña Nieto qué es lo que pensamos sobre el futuro de México en materia de reforma política, en materia de reforma económica, en materia de reforma fiscal, en materia de reforma educativa, en materia de la ley de reforma. Es un documento muy conciso. Es muy conciso. O sea, duro y a la cabeza. Duro, exactamente. Concretamente, qué es lo que discutimos en las mesas de trabajo, y le reconocemos al presidente Peña Nieto, primero su oficio político y su gran capacidad para reunir lo que en 12 años era imposible, a partidos políticos antagónicos en un pacto por México. Que hay que hacerlo... Que hay que hacerlo vigente, que hay que hacerlo real. Y por otra parte... No se vuelva instrumento de chantaje. Exactamente, exactamente. Y por otra parte, la propuesta de la masonería mexicana con respecto a muchos de los problemas viejos rezagos que aún vivimos y a los nuevos problemas que va a enfrentar la nueva generación. Don Rafael, la masonería está en todos lados. En la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, los congresos locales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
entre sindicaturas, regidurías, en todos los empresarios, sindicatos oficiales y no oficiales, universidades públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil organizada, lucha ambientalista, comisiones de defensa de derechos humanos. Los masones estamos en todo el país esparcidos y estamos trabajando ahora en La Paz, afortunadamente. Oye, ya se puede uno iniciar ahí. Será un gran honor. Porque yo ya después de todo esto, pues a mí ya me interesa muchísimo participar. Le voy a poner un ejemplo. Están aquí algunos funcionarios de la más alta jerarquía de la masonería nacional. Rodolfo Butrón, oficial mayor, que fue jefe de esta Cámara Gran Consistorio el año pasado. El doctor César Guerra Castillo, que actualmente es el jefe de este Gran Consistorio y al que concurro con él para buscar asesoría. El ingeniero Jorge Alejandro Salazar, que es nuestro coordinador de asesores, trabajador muy profundo de la masonería a nivel de la administración y del trabajo soberano. El doctor José Pablo Arriaga Aguilar, que es mi jefe de gabinete, que coordina al trabajo de la alta dirigencia de la masonería. Manuel Gamio, que es el jefe de uno de los consistorios de los más altos grados de la masonería, emparentado con la familia Don Benito Juárez. Gerardo del Moral, que está ahora hemos tenido un buen público, un buen público, que ahora está ayudándome en medios de comunicación social. Y muchos funcionarios que están trabajando. Bueno, Manuel, pero voy a aprovechar, porque ya nos queda muy poquito tiempo, correcto, para decir que pues, voy a poner en circulación este libro. Bien. Hago la aclaración, no está financiado por ninguna logia masónica, eso es de mi peculio, me aventé el tiro, ninguna editorial lo quiso publicar y tuve que fundar la Fundación Loré de Mola para poder lograr mi objetivo de hacer un libro crítico al inicio del gobierno. Aquí está Despeñadero, circula desde el próximo viernes 9 de agosto, ahí en las páginas web, en la internet, en todos los sitios, podrán encontrarlo, excepto lógicamente en aquellos lugares en donde pues no se nos quiere mucho, a los liberales y a los que ejercemos la crítica. Aunque no seamos masones, también, no somos masones por ahora. Ya mi próximo libro a lo mejor logro que me lo financie la logia masónica. Del sureste, del sureste, en memoria de los masones. Bueno, dicho ese comercial, díganos usted, Chuy. Aquí está la revista última del Supremo Consejo de México, que habla precisamente de un logro de la masonería nacional. 12 años estuvimos luchando porque en el artículo 40 constitucional se consagrará la República laica. Después de 12 años de estar en todos los congresos locales, la Asamblea Legislativa del DF, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, las organizaciones civiles, logramos que el Congreso, por unanimidad, aprobara el término laico en la Constitución. Con esto cerramos el círculo virtuoso del presidente Juárez. Y hablando de un descendiente de Juárez, don Andrés Sánchez Juárez, que es papá de la esposa de Manuel Gamio, Rosalina Sánchez Juárez, se inició cerca de los 70 y tantos años. Así que sí, todo el mismo tiempo. Por eso que sí. La masonería está abierta a todas las edades, a todas las ideas y a todas las posiciones filosóficas. Ha sido un verdadero placer y sobre todo le doy las gracias porque realmente no es fácil acceder a tus lugares y usted nos ha abierto todo este panorama, esta perspectiva que nos ilusiona mucho porque hemos hablado de visiones y hemos hablado también del futuro de México. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Te